Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles cariñosamente que abramos juntos las Escrituras, ¿le parece? Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer allí los primeros versículos. Desde el versículo 3 leamos hasta el versículo 17, a fin de que ustedes tengan una idea o una aproximación de lo que debemos tratar hoy en la gracia del Señor. Vamos a reconocer o a revisar cómo es que el Señor utilizó al profeta Samuel, pero no solo como profeta, sino que la Escritura nos va a mostrar, esperamos hoy, que Él es, como dice el título de esta predicación, que Él es un profeta de Dios, pero también fue sacerdote de Dios y fue juez, ¿no? Fue gobierno en Israel, porque así lo dice la palabra del Señor. Desde el versículo 3 leo entonces: habló Samuel a toda la congregación de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron aguas, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron así: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Y dijo Samuel: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa.
y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí un altar a Jehová. Amén al Señor, amén al Señor. Hemos dicho, amigos, hermanos, que quisiéramos por la gracia del Señor mostrar este día cómo es que Samuel se constituye en un obrero de Dios, un profeta de Dios tan destacado en el desarrollo, en el gobierno del pueblo de Israel allí en Canaán, en la tierra prometida. Hemos conversado en sesiones anteriores cómo es que Dios decidió en su eterna y santa soberanía que al entrar el pueblo de Israel a la tierra que Él les había prometido, a Canaán, Dios dispuso que la forma de gobierno que debería tener Israel como pueblo de Dios es una forma de gobierno a través de jueces. Debían levantarse hombres que no los podía nombrar hombre alguno, porque no hay hombre que conozca el corazón de otro hombre y sepa cuál de aquellos está capacitado para honrar al Señor, para agradar al Señor, para servir al Señor. No hay hombre. Por eso es que se equivocan tanto los pueblos y las naciones en estos tiempos, cuando exacerban esta cosa de la democracia, donde cada uno va y participa y vota, y cada uno quiere elegir al hombre que le parece o a la mujer que le parece la más indicada, y están felices si ganan, y después están haciendo reclamos porque lo que creían que se debía dar no se dio, lo que creían que podían conseguir no se consiguió. No se avanzó en aquellas cosas que ellos esperaban se pudiera avanzar. Porque todo hombre no conoce el alma, no conoce el interior de otros hombres. Y cuando digo hombres, digo también mujeres. Es Dios el que conoce el corazón. Es Dios el que conoce el corazón. Entonces el que debe elegir es el Señor. Y Él dispuso entonces que Él iría nombrando a los jueces que debieran gobernar el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hemos nombrado algunos, hemos examinado algunos, nos hemos referido en algún minuto brevemente a Otoniel, nos hemos referido a Gedeón, nos hemos referido a Débora y Barak. Hemos nombrado a Samson. Hoy estamos frente a un profeta de Dios. Profeta de Dios. La Escritura dice, si usted quisiera acompañarme, que cuando el Señor llama a Samuel, en el capítulo 3, está dicho en el versículo 19 y 20. Capítulo 3, 19 y 20, dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. Hoy en el capítulo 7, nosotros observamos que hay una pugna, hay una batalla casi permanente entre el pueblo de Dios y los filisteos, y se manifiesta en forma tan hermosa todo el llamamiento de Dios a Samuel.
Si uno va leyendo, observa cómo los hijos de Israel le piden instrucción a Samuel acerca de, bueno, cómo lo hacemos, porque ocurre que la guerra está y cómo resolvemos el problema. Los filisteos eran grandes enemigos para Israel. El llamado de Samuel, versículos 3 y 4, es una palabra eminentemente profética, pero de gobierno también. Es una palabra de dirección. Les dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Aleluya. Verso 5, Samuel dijo, reuní a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros. Dice que se reunieron, el pueblo reconoció en el verso 6, contra Jehová hemos pecado, decía. Y mire la frase que sigue, juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Observe el orden, por favor. Hay una palabra profética, un llamamiento al arrepentimiento. Luego dice que el Señor provocó que, el pueblo se arrepintiera, muy bien, se arrepintiera, sirvieron a Jehová. Samuel ordena que se reúnan en Mizpa, dice, y yo oraré por vosotros, yo intercederé, yo seré el sacerdote que está puesto entre el pueblo y la santidad de Dios. Y claramente dice que se reunieron, ¿no? El pueblo reconoció que había pecado en esa intercesión que hace Samuel. Y termina la última frase del verso 6 diciendo, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Bueno, luego vienen los filisteos para la batalla, para la guerra. Y mire lo que hace Samuel en el versículo número 9. En el 8 habían pedido los israelitas que no dejara de orar. Mire el 9, dice, Samuel tomó un cordero de leche. Tomó un cordero de leche pequeñito y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Ustedes saben quiénes eran los únicos autorizados por Dios para presentar sacrificios a Dios. Los únicos. En una cuestión muy estricta de parte de Dios. Muy estricta. No podía hacerlo cualesquiera. Si el Señor nos permite y tenemos ocasión, un poco más adelante debiéramos ver cómo un rey llamado Saúl se permite él tomar, siendo el rey del pueblo, hermanos, siendo el rey del pueblo de Israel, él se permite tomar la responsabilidad de presentar sacrificios a Dios. Y uno diría, pues si él es el rey, es la máxima autoridad, ¿quién le podía decir que no? Cuidado. Libro de Eclesiastés, sobre todo alto vigila uno más alto. Sí, pero uno más alto está sobre todo, dice. No hay rey que sea la última autoridad. No hay rey que tenga un nombre tan alto para que sea lo máximo. No hay rey que esté en la cúspide. No lo hay. Solo hay uno. Aleluya. Solo hay uno. A quien Dios, dice la Escritura, exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que solo Él es el Señor. Amén. Amén. Muy bien. Si usted observa aquí,
Samuel, profeta de Dios, está tomando un cordero pequeñito de leche y lo sacrifica en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Jehová aprobó la condición de sacerdote a este profeta llamado Samuel. De hecho, mire el verso número 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Jehová. Mire la aprobación de Dios al sacrificio que hace el sacerdote Samuel. Dice, mas Jehová tronó, aleluya, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel, aleluya. Hermana, perdónenme un poquito si yo me entusiasmo, por favor, pero yo no puedo predicar de algo que no vea, pues. ¿Cómo podría predicar de algo que no esté presente aquí en mi mente? De cómo opera la gracia, la misericordia, la bendición del Señor, pues. Cómo la profecía de Samuel toca el corazón de ese pueblo. Un pueblo poquito desobediente, idólatra. Sin embargo, la palabra profética llega a ellos y ellos se arrepienten y dicen, hemos pecado. Así te lo leí. Luego, por favor, le decían a Samuel, sigue orando por nosotros. ¿Y qué hace Samuel? Toma su condición sacerdotal y toma un animal y lo presenta, un animal nuevito, un corderito, y lo presenta como sacrificio a Dios. Y Dios se agrada de tal manera del sacrificio que el pueblo no vence a los filisteos. Dios lucha por ellos. ¿Usted lo vio conmigo? La tercera línea del versículo 10. Mas Jehová tronó. Ni le digo cómo los truenos eran uno tras otro, y cada nuevo trueno era más fuerte que el anterior, y todo lo estremecía, y algunas rocas se habrán partido por el poder de Dios operando ahí. Ese Dios el que estaba luchando por el pueblo, pues. Es Dios dando la pelea, pues. Y dice que Dios tronó entonces aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. ¿Quién no, pues, hermano? Y los atemorizó al nivel, dice, que fueron vencidos delante de Israel. ¿En qué participó Israel? En perseguirlos y seguramente dar muerte a una gran cantidad. Pero el temor de Dios ya estaba en esa gente. La victoria la había alcanzado Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Alabado es el Señor. Y lo hace como consecuencia de que el sacerdote Samuel había presentado sacrificio agradable al Señor. Mire el testimonio del ejército de Israel, verso 11, saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, ya estaban heridos, el Señor les había herido el alma. Ese es el punto. Siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, le puso como nombre Ebenezer o piedra de ayuda, y declaró Samuel: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Dice que así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más. A partir de ese momento, no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Samuel fue garantía. Samuel fue presencia de Dios sobre su pueblo Israel, de manera que los filisteos, mientras estuvo Samuel, nunca pudieron volver a entrar a la tierra de Israel.
Dice que fueron restituidas algunos lugares que antes habían tomado los filisteos, ahora fueron reconquistados y restituidos entonces para el pueblo de Dios. Versículo 15 dice: y juzgó Samuel. Ya antes vimos la palabra profética por Samuel, luego vimos el sacrificio como sacerdote que presentó Samuel. Y mire versículo 15: y juzgó, esto es gobierno, ¿cierto? Lo hemos conversado en sesiones anteriores. Y juzgó Samuel a todo Israel el tiempo que vivió. O sea, desde que el Señor le levantó como profeta y sacerdote, le establece también para que gobierne. Él era también el juez allí en Israel en aquel tiempo. Y juzgó Samuel juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años, mire la metodología que usaba. Todos los años iba y daba una gran vuelta que ocupaba un buen tiempo. Daba vueltas a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Se detenía en Betel un tiempo, se detenía otro tiempo en Gilgal, se detenía luego también en Mizpa, y juzgaba, y gobernaba, y presidía, y manifestaba la gracia de Dios como juez. Juzgaba a Israel en todos estos lugares, y luego volvía a Ramá. Allí en Ramá dice que estaba su casa, pero también usaba el lugar para juzgar a Israel. Y claro, edificó allí un altar al Señor para honrar su nombre, para proclamar sus grandezas, para reconocer que no hay victoria, no hay bendición, no hay vida, no hay esperanza, sino en nuestro bendito Dios y Señor por siempre y para siempre. ¿Por qué nos importa tanto rescatar, amados hermanos y amigos, rescatar la figura de Samuel como profeta, como sacerdote y como juez en Israel? Simplemente porque estas características de este hombre de Dios son una figura, son una profecía, son un anuncio respecto de Cristo el Señor. Él fue el gran profeta que envió el Señor. Él fue el gran sacerdote que levantó el Señor. Él fue el gran juez, ese gobierno santo y eterno que el Padre dispuso para que gobernara absolutamente toda la creación y especialmente a su pueblo. Digamos dos o tres cosas porque debo concluir. Pero, ¿qué dice la Escritura en relación a la condición de profeta de Dios? Me acompaña a Lucas 24. Lucas 24, el Señor acaba de resucitar y van dos discípulos camino de Emaús. Van tristes porque su maestro, el Señor, había muerto. Y aparece un tercer hombre que se pone junto a ellos, en medio de ellos, empieza a conversar con ellos. Y en el versículo 19, uno de ellos le responde una pregunta que había hecho el Señor. Le había dicho ya: ¿pero qué pasa con ustedes? ¿Qué ocurre? ¿Qué problema hay? ¿Qué ha ocurrido? ¿Pero cómo no sabe lo que pasa en Jerusalén? Le dijeron: no, pero díganme ustedes, ¿qué pasa? Dice el Señor. Verso 19, entonces él, uno de los discípulos, él le dijo: ¿qué cosas? El Señor le dice a los discípulos: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón. Ahí está, ¿ve? Varón, ese es el testimonio que había en el pueblo. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ese era un testimonio que había. Estos dos discípulos no eran de los 12, eran otros discípulos que habían desarrollado un tiempo para aprender del Señor. No eran de los 12 que estaban siempre con el Señor sin faltar un día.
Estos eran discípulos poquito más distantes quizá, ¿no? Sin embargo, todos ellos repetían también aquellas cosas que se conversaban, aquellas cosas de las cuales Dios daba testimonio acerca de su Hijo. Si usted quisiera todavía acompañarme a Juan capítulo 4, el Señor se encuentra en Samaria, un lugar que en este tiempo era un lugar pagano. El Señor habla con una mujer, la llamada mujer samaritana, y luego que el Señor trata con ella, mire por favor lo que le dijo la mujer, verso 19, capítulo 4, verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aleluya. Había testimonio, hubo testimonio de que Jesucristo fue el más grande profeta que había venido de Dios. ¿Cómo no? Si Él era el verbo, era la palabra, Él era la profecía misma hecha carne. Lo dice Juan, esa palabra dice, esa profecía, ¿recuerda? Juan 1:14, y esa palabra dice, vivió entre nosotros y vimos su gloria. Aleluya, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué hay de su condición de sacerdote? Usted me quiere acompañar a Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos en el capítulo 7. Lea brevemente conmigo a partir del versículo 21, me parece prudente. Porque dice versículo 21, los otros... Usted va a ver luego que está hablando de los otros sacerdotes. Porque los otros, dice ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero dando testimonio de Cristo, con el juramento del que dijo, Salmo 110:4, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este sacerdote, eso está diciendo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que no varía. Aleluya. Verso 25, por lo cual, como sacerdote, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Yo soy el camino, había dicho él, y la verdad de la vida. Yo soy la puerta, había dicho, el que por mí entrare. Muy bien, viviendo siempre este sacerdote para interceder por ello. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del primer pacto, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Aleluya, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley en el primer pacto constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero la palabra del juramento, dice el verso 28, posterior a la ley, establece al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya, bendito es el Señor. Es hermoso ver lo de Samuel, porque nos ayuda a mirar con mayor claridad, mayor nitidez la figura de Cristo el Señor. Él es la profecía, Él es el gran profeta de Dios. Todos los demás profetas fueron figura de este verdadero, único y eterno profeta de Dios. Él trajo el Evangelio, Él trajo la palabra del Padre.
pero también Él es el sacerdote por excelencia, el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y por añadidura, Él es el gran juez, porque es el gran Señor, es el que gobierna, es el Rey de reyes y Señor de señores. Dirá Efesios capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante, que el Padre le levanta de entre los muertos y le sienta a su diestra sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra. La profecía del Salmo 110:1 dirá: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. El apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios capítulo 15, porque preciso es que Él gobierne hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de sus pies. Bendito, alabado es el Señor. Amados amigos, no hay mejor profeta, no hay mejor sacerdote, no hay mejor juez que Cristo, el bendito Señor, el bendito Hijo de Dios. En Él hemos sido bendecidos, en Él está establecida, cimentada nuestra vida, en Él y por Él está fortalecida cada día nuestra esperanza. Como dirá Pablo en Atenas, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. A Él, a Cristo el Señor, sea gloria y honra y alabanzas por siempre y para siempre. Amén al Señor. Gracias, gracias al Señor.